sono loro. Vamos a orar, amado Dios, te damos en esta hora, te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos ha alcanzado hasta este momento. Te damos gracias, oh Dios, porque nos has permitido desarrollarnos durante el día en cada una de las diligencias y trabajos que hemos tenido, oh amado Dios. Te pedimos en este momento de que tomes control de este tiempo, de este espacio en el cual pues definitivamente se ha abierto para poder conocer un poco más de ti, para poder ser ministrados con tu palabra, para poder entender también muchas de las cosas que tenemos nosotros que aprender de ti. Te pedimos, oh Dios, de que lo que se vaya a hablar en este tiempo definitivamente cale en nuestros corazones y que tú alumbres el entendimiento de cada uno de nosotros, oh amado Dios. Bendecimos las familias representadas en este momento. Bendecimos al resto de los miembros que por alguna razón no se han conectado. Los bendecimos en donde quiera que estén en este momento y te pedimos, oh Dios, de que tú tengas control de cada una de las situaciones por las cuales de repente no hayan podido conectarse. Te damos gracias y en este momento te damos a ti, Señor, la honra y la gloria porque eres el único digno de alabar. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, hermano, Ahora sí, hermano. yo investigué un poco sobre las maldiciones generacionales y la Biblia menciona las maldiciones generacionales en varios lugares. En Éxodo 25, en Éxodo 34:7 y en Números 14:18. ¿Alguien que me ayude, hija? Sí, con Éxodo 25. Ahí está la Biblia, Alejandrita, por ahí. Usted es rápida para buscar. Sí, Éxodo 25. ¿Sí? ¿Qué dice? Que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok. Los otros versículos hablan de algo similar. Parecería injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres, ¿verdad? Sin embargo, esto es mirarlo desde una perspectiva terrenal, pienso yo. Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de una generación a la siguiente. ¿Amén? Amén. Amén. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso. Es por ello que no es injusto que Dios castigue el pecado hasta la tercera o cuarta generación, porque cometemos los mismos pecados que hicieron sus antepasados, pero son castigados por sus propios pecados, no los pecados de sus antepasados. La Biblia nos dice específicamente que Dios no responsabiliza a los niños por los pecados de sus padres. Esto está en Deuteronomio 24:16, ¿verdad? Que nos dice que los padres, los hijos no van a pagar los pecados por los padres. Pero hay una tendencia en esto y en la iglesia, sobre todo de hoy, para tratar de culpar cada pecado y problema a una especie de maldición generacional. Esto no es bíblico desde cierto punto de vista, porque el remedio para las maldiciones generacionales es la salvación por medio de Cristo Jesús. Cuando nos convertimos en cristianos, somos nuevas criaturas, dice en 2 Corintios 5:17. ¿Cómo puede un hijo de Dios seguir bajo la maldición de Dios? Eso lo vamos a encontrar en Romanos 8:1. La cura entonces, pienso yo, pastor, usted me corrige si estoy en algo mal, la cura entonces para una maldición, para las maldiciones generacionales, es la fe en Jesucristo y una vida consagrada a Él, como lo dice en Romanos 12:1 y 2. Permíteme nada más anotar esto, eso que me estás diciendo. Bien. Yo comparto, este es un tema donde pues vamos a andar, pues yo creo que
vale que estamos ahí como bastante poquitos, pues vamos a andar por varios lugares de la Biblia. Ciertamente comparto los mismos versos bíblicos que estabas comentando. Entender que las maldiciones generacionales, pues vamos a ver, no necesariamente, dentro de todo el estudio que yo tengo acá, algunos temas, tengo 2 estudios que yo saqué, uno es un poco más corto que el otro. Vamos a ver, las maldiciones generacionales existen, pero ciertamente no aplica para todos. ¿Para quiénes aplican? Bueno, pues naturalmente para los que desobedecen, ¿verdad? Eso sí hay que entenderlo bastante bien. Y por ahí es donde realmente me voy a Éxodo en el capítulo 14, en el capítulo 34, verso 5, que es el que estabas comentando ahora. Entonces, en Éxodo 34, versos del 5 al 7, voy a leerlo para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en el verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dice el verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vemos con este verso que hay una similitud muy fuerte con el anterior que estaba leyendo ahí fue tu hija, y y realmente nos damos cuenta de que también, vamos a ver, para tratar de entenderlo, hay diversidad de maldiciones que podríamos nosotros enumerar y creo que no nos alcanzaría el espacio de tiempo, inclusive ni la noche. Pero bueno, entendiendo lo que es maldición, hay muchas definiciones de lo que es maldición, ¿verdad? Pero de maldición es un poder maligno de que siempre va a buscar oponerse de una definición muy fácil, muy sencilla. La maldición va a ser, o es un poder maligno que busca oponerse al plan de Dios para con nosotros. Ahora, las maldiciones existe aborrecimiento, existe, vamos a ver, división, existen un montón de otros aspectos, pero para tratar de entenderlo, yo creo que podríamos usar de repente este tipo de definición, entendiendo también de que existe la maldición por causa de la rebelión. ¿Verdad? Acordémonos que desafortunadamente nosotros, pues como naturaleza caída, pues desafortunadamente tendemos a ser rebeldes y desobedientes. Y eso aplica primeramente en nosotros para con Dios y de ahí pues empieza a bajar a las demás generaciones, ¿verdad? Hacia con nuestros padres, nuestros hijos y así sucesivamente. Ahora bien, en el libro de Deuteronomio, vamos a ver si podemos ir ahí, en el capítulo 11, vamos a ver Deuteronomio, en el capítulo 11 y en el verso 26. Vamos a ver, yo llegué aquí. Deuteronomio 11 y verso 26 dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y dice el 27, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y el 28 dice, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Vemos aquí cómo el Señor definitivamente nos está dando a nosotros esa posibilidad de escoger definitivamente. Ahora bien, ya hablando a nivel de maldiciones generacionales, que también podríamos decir que son cadenas de maldición, porque al final de la cadena son eslabones, ¿verdad? Y la cadena se rompe en el momento en que alguno de esos eslabones se rompe, valga la redundancia nuevamente, usando otra la palabra, en el momento que uno de esos eslabones se rompe, entonces la cadena ya se separó. Ahí es donde definitivamente ya las maldiciones, pues para con las generaciones siguientes,
tienden a no afectar más. No así la consecuencia, pero sí la maldición, eso sí que es diferente. Ahora, vamos a ver, en el libro de Daniel, que también quisiéramos ver si nos vamos para el libro de Daniel, vamos a ver el libro de Daniel, permítame por aquí, en el Daniel 10, vamos a ver en el capítulo 10 y en el verso 12, Daniel 10, 12, 10, 12. dice, Daniel 10, 12, capítulo amén. 10, verso 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora el 11 dice, el 13, perdón, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Todavía tal vez el 14 no aplica tanto, pero sí podríamos leerlo y dice, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vemos cómo por la obediencia de Daniel, naturalmente, y ya conociendo todo el contexto del libro de Daniel, entendemos de que todo lo que aconteció en aquel momento, pues a Daniel no le afectó. Ahora, hay que entender que las maldiciones, dentro de las maldiciones podríamos decir, yo lo podría definir de esta forma, o sea, hay tres personajes que podrían maldecirnos o podrían entrar dentro de las maldiciones. El primero que puede maldecir, aunque suene irónico, es Dios, ¿verdad? Es algo que a veces choca, es chocante, puede ser que tal vez cuesta entenderlo, pero es el primero, naturalmente, que puede hacerlo. Y aquí es donde sí quiero que nos vayamos al libro de Génesis para poder entender el porqué de esto. Entonces, en el libro de Génesis, y yo creo que él mismo se explica por sí mismo, en el capítulo 3, La serpiente, ¿verdad? vamos a ir al capítulo 3 y verso 14, y dice lo siguiente, en el capítulo 3, verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En el mismo capítulo 3, pero un poquito más adelante, en el verso 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bajamos un poquito más también en Génesis, en el capítulo 4, y vamos al verso 10. Y en el verso 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y el 12 dice, cuando lave la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Esto, bueno, recordamos que el contexto de esta historia es, bueno, obviamente la muerte o la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Entonces vemos cómo en estos ejemplos bíblicos, definitivamente, y todavía hay otros más, pero lo que pasa es que yo creo que nos extenderíamos demasiado, pero vemos cómo definitivamente Dios perfectamente puede maldecir cualquier área de nuestra vida, pero no por causa de que Él por sí mismo lo quiera así. Hay que entender de que al final pues Dios es justo y Dios no puede ir en contra inclusive de su palabra. Él estableció, ¿verdad? Pues de ahí, todo lo que son los mandatos, los decretos, los estatutos, y definitivamente pues los puso para que camináramos nosotros en ellos. Entonces, al final de las cuentas, si nosotros no nos desviamos, ¿verdad? Ni a derecha ni a izquierda, definitivamente aquellas maldiciones no nos van a alcanzar, porque definitivamente al final vamos a tener plenamente el respaldo de Dios
inclusive en este tema. Pero si nosotros nos desviamos, como suele suceder, como seres humanos, pues entonces vamos a acarrear todo este tipo de maldiciones, porque al final, aunque Dios no lo quiera, pues él tiene que cumplir su palabra, definitivamente. Él no es hombre, como lo dicen en el libro de Números, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, pues para que se arrepienta. Sí, correcto. Ahora, el segundo personaje, ¿verdad?, que puede trabajar ahí en cuanto a la maldición es Satanás, de acuerdo a un orden. Ahora, entendiendo que cuando ya el Espíritu Santo mora en nosotros, eso sí, antes de decir ahí, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ya nosotros, o quien gobierna mi vida, ¿verdad? Naturalmente, de ahí es la línea de la luz, que es Jesús como tal, y ya a mí lo que me van a gobernar son las bendiciones y no las maldiciones. Ahora, sobre cuál verso bíblico yo podría sustentar un poco esto, bueno, sería un poco, mucho más adelante, ya en el libro de Juan, en el capítulo 10, por ahí, vamos a ver, capítulo 10, y en el verso 10, ahí donde viene, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, refiriéndose a Satanás. Y luego viene la parte de Dios, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos cómo definitivamente Satanás, o el adversario como tal, pues es otro personaje en el orden sucesorio en cuanto a lo que tiene que ver con maldiciones nacionales, que tiene, pues digamos que la autoridad para también poder trabajar en referencia a lo que son las maldiciones generacionales. Y el tercer personaje es el ser humano. Desafortunadamente, nosotros mismos proferimos maldición en la forma en la que nosotros hablamos. De eso yo creo que no hay forma de cómo perdernos. La forma en la que nosotros hablamos, cómo nos expresamos para con los nuestros, ¿verdad? Nuestro núcleo de familia, nuestro trabajo. A veces es curioso, a veces, y esto se vive mucho, a veces no hablamos mal, no ofendemos o no maldecimos, porque aunque la palabra suena fea, pero así es, o no maldecimos a los nuestros cercanos, pero muy probablemente a nuestros compañeros de trabajo sí. Muy probablemente nuestra vida fuera de casa es muy diferente a lo que nosotros, pues obviamente hablamos dentro de nuestro hogar. Y desafortunadamente, la misma palabra dice que por un río no corren dos aguas. O es agua dulce o es agua salada. Y en muchos casos, desafortunadamente, pues nosotros con nuestra misma boca bendecimos, pero con esa misma boca maldecimos. Y en eso yo sí creo firmemente que debemos de tener pues mucho cuidado. Y ahí en el libro, bueno, en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Para poder sustentar un poco esto, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 10, primera Pedro 3 y verso 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Todavía el verso 11 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Todavía podríamos hablar un poco más en esa parte de esa carta, Pedro, pero creo que es suficiente con ese espacio. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que aquí principalmente es donde está una de las situaciones más difíciles para nosotros. Por lo general nosotros mismos somos los que nos echamos las maldiciones encima. O les echamos a nuestros hijos las maldiciones encima, no sé, sos un vagabundo, no sé, hay tantas expresiones por ahí, tonto, no sé, hay tantas expresiones de ese tipo. Y entonces, desafortunadamente, las vemos como algo muy sencillo, de repente, pues al calor ahí de alguna situación, pero nos estamos dando cuenta que nosotros estamos confesando algo. Desafortunadamente hay proclamas. Yo no respeto mucho, yo no creo en las declaraciones, a no ser que me declare sobre la palabra del Señor, pero yo no creo en las declaraciones, pero sí creo en las proclamas, definitivamente, porque las proclamas son plenamente bíblicas. Y desafortunadamente nosotros muchas veces proclamamos maldiciones para con los nuestros. Vuelvo y te digo, a veces al calor de una discusión se nos olvida muchas veces que somos hijos de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que
no nos dice que no debemos de enojarnos, dice que nos debemos airados, pero no pequéis. Y ahí donde habla de airados, pero no pequéis, creo que esa parte de no pequéis es mordernos la lengua en el momento en que tal vez se nos va a salir algo que definitivamente no es correcto. Ciertamente eso no sale así porque así, no es que se salió ¿verdad? Como muchas veces sucede y uno pide disculpas, mira, discúlpame porque de repente dice, me salió, no era lo que yo quería decir, bueno, estaba en el corazón, ¿verdad? Eso sí hay que entenderlo, aquello que de repente ofendió, aquello que de repente hiere, sí, ya está en el corazón, eso es inevitable, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues uno sí tiene que tener mucho cuidado. Yo, inclusive a veces hablo con mi esposa y yo le digo, bueno, eh, qué importante es a veces ser un poco tardo, como lo dice la misma palabra, inclusive tardo para hablar, y preguntarse si es necesario qué haría Jesús en este caso en el que estoy yo. O sea, ¿cómo respondería Jesús a mi pareja? ¿Cómo respondería Jesús a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo respondería Jesús a mi hijo o a mi hija en este momento, a algún compañero de trabajo? Entonces, ¿cómo respondería Jesús? Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros como seres humanos tendemos vamos a ver, a primero actuar, no todos, por lo general muchos primero actúan y después piensan. Y, yo le hablo mucho a mi esposa, hace muchos años, pero muchísimos años, yo escuché de una persona que no conocía de Cristo, inclusive yo ni conocía de Cristo en ese entonces, y escuché una expresión que me caló pues para toda la vida, inclusive hoy ya más de, no sé, más de 20 años de eso. Y esta persona a mí me decía, uno tiene que arrepentirse, me decía esta persona a mí, antes de hacer las cosas. Porque ya después de que lo has hecho, de ya para qué te vas a arrepentir si ya hiciste lo incorrecto. En ese tiempo, pues más que todo, él me lo contaba a nivel como de un asunto laboral, ¿verdad? Más que todo por un aspecto laboral. Pero creo que eso, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, al todo de nosotros, pues creo que sí hay mucha razón de eso, ¿verdad? ¿Cómo debemos de nosotros más bien pensar si aquello que voy a decir o de la forma que voy a actuar, primero que todo, si realmente yo estoy glorificando el nombre de Jesús? Claro, hay que ser muy directos y muy honestos. O sea, es muy fácil hablar, escucharme, que ustedes me escuchen a mí es muy fácil. Pero que sea yo el que esté en ese momento, me toque actuar, entonces soy yo el que ya me toca predicarme, ¿verdad? Es como muchas veces yo le digo a mi esposa, a veces uno tiene que tener un espejo al frente de uno, porque en muchos casos hay mensajes que uno da que, bueno, naturalmente son para uno, primeramente. Yo en esto creo firmemente que cuando Dios te da la oportunidad de compartir un mensaje, debe ser un mensaje que Dios ya haya puesto en tu corazón, porque hay algo que Dios quiere enseñarte a ti primero, formar en uno, para que pues naturalmente luego lo puedas transmitir. Y este tema es un tema que definitivamente primero está para uno, hacer un examen de conciencia y darnos cuenta si nosotros de algún modo hemos transferido maldición, ¿verdad? Pensando en esto, de que el Señor visita la maldición de los hijos sobre los hijos. Y es que no es que el daño queda solo en mí y punto, no, es que uno vuelve a ver al lado de uno y uno ve a los hijos de uno. Y tal vez aquella maldición pues sigue transfiriendo. Por ejemplo, el asunto del alcoholismo. eh, si yo soy alcohólico y de repente pues yo dejé el alcoholismo, pero fui alcohólico mucho tiempo y yo no corté a nivel espiritual con eso, desafortunadamente esa misma cadena de maldición va a seguir de una forma inevitable, llegando a mis diferentes generaciones, a mi hijo, muy probablemente a mis nietos. Y entonces es la gran importancia que podamos nosotros ir cortando con esos eslabones, porque definitivamente si no lo hacemos, pues entonces nosotros no vamos a tener o nos va a tocar cargar con la cuenta de esa factura, por decirlo de algún modo. Nos tocará llegar a dar cuentas al Señor del por qué nosotros, ya conociendo, muy probablemente no logramos cortar con esas maldiciones. Ahora, desafortunadamente, la maldición de ahí entra naturalmente, pues por como les decía, pues por la rebelión, la desobediencia. Y esto, pues naturalmente es pecado, ¿verdad? Se transforma en un pecado. No sé, hablemos de alcoholismo, hablemos
de adulterios, hablemos de fornicaciones, hablemos de homosexualismo, de lesbianismo. Todo este tipo de cosas son productos de las maldiciones. Naturalmente abrimos puertas. Ahora, ¿qué es lo que produce eso en nosotros? Bueno, y aparte de todos los grandes problemas que ya encierra de por sí las maldiciones, inclusive pues en enfermedades que desafortunadamente llegan al cuerpo de nosotros, recordándonos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y entonces nosotros nos vemos afectados en las tres áreas. O sea, en una maldición no es que te vas a ver afectado solamente en la parte espiritual, no, te vas a ver afectado pues naturalmente en las emociones y en la parte que es el alma y en la parte espiritual, porque eso te aleja del Señor totalmente. Y al hablar yo de esto, pues obviamente puedo decir que entonces con total sinceridad y con mucha, digamos que autoridad lo digo, porque definitivamente eso distorsiona, el pecado distorsiona, y esto es un tema que hemos venido nosotros estudiando semanas atrás en los discipulados en los cuales mi esposa y yo compartimos, de la distorsión en la mente del hombre por causa del pecado. Desafortunadamente vemos cómo la distorsión ha llegado al hombre por el pecado. Ya no pensamos con claridad, no actuamos inclusive con claridad. Te das cuenta, por ejemplo, que de repente voy a desviarme un poquito para poder entenderme. Allá nosotros estamos desarrollando, estudiando por la última semana de Jesucristo en la tierra, allá donde estaba él en el Monte de los Olivos y cuando ya les entregado como la última semana de él. Y bueno, el estudio es un estudio un poco profundo. Y entonces vemos cómo, igual el libro de Mateo, a partir del capítulo 21, más inclusive desde el capítulo 13, pues el estudio que estamos desarrollando viene a partir de ahí, pero no tiene que ver nada con las maldiciones, pero para poderme entender tengo que al menos poderme dar a entender de la distorsión de la mente en el ser humano por causa del pecado. Voy a explicarles esto. Y es que vemos cómo Jesús en toda esa línea, pues él actúa de una forma, diría uno, bastante inteligente. A él le hacen preguntas cuando le preguntan con respecto al tributo, ¿verdad? Cuando le dicen si tiene que dar tributo a César o si no. Entonces uno ve las respuestas tan sabias de alguien que nunca pecó, que evidencia que no hay una distorsión en él, porque el pecado no habita en él, y entonces uno ve las respuestas de Jesús, inclusive de una forma pues bastante importante. Ves el actuar de Jesús en cada una digamos que de las formas en las que los fariseos y los escribas, los saduceos querían pues digamos como que tratar de ver si lograban hacer caer a Jesús. También cuando hablaban del día de descanso, ¿verdad? Cuando hablaban inclusive pues allá cuando iban encuentran a aquella mujer pues en el pecado de adulterio, entonces que iba a ser apedreada, ¿verdad? Y entonces vemos toda aquella escena donde de Jesús responde de forma sumamente clara, inclusive pues muy sabia, y al final pues entonces de la historia y la conocemos donde Jesús le dice, ni yo mismo te condeno, ¿verdad? Entonces, pero claro, salta con una expresión muy, creo que muy importante para nosotros, porque él le dice, vete y no peques más. Entonces creo que al final de las cuentas esa es la misma expresión que Dios usa para con nosotros. O sea, si en este tiempo nosotros nos tuviéramos que ver apedreados por las cosas que hacemos, imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Cómo nos iría? Y Jesús, pues en este tiempo nos está diciendo a nosotros, de no, o sea, nadie te juzga, ¿verdad? Ni yo te juzgo, entonces vete y no peques más. Y creo que estamos en esos tiempos en donde definitivamente, y con todo lo que, añadiendo un poco al comentario, con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, el Señor nos está pidiendo que vivamos en consagración para Él. En que si en algún momento, pues hemos vivido en desobediencia o estamos en algún tipo de desobediencia para con Dios, pues naturalmente que nos confesemos para con Él y que pues vivamos una vida consagrada a Él. Es necesario definitivamente porque ya los días de ahí están muy cercanos, ¿verdad? A la venida de Jesucristo y creo que esto es un tema que durante siglos se ha hablado, pero yo creo que esta generación que estamos hoy en esta tierra nos está tocando vivir cosas que ninguna otra generación pues les ha tocado vivir. Y a esto caigo nuevamente con el tema de maldiciones, ¿verdad? Vemos cómo tanta gente vive con ansiedades, con estrés, todo esto es parte de maldición, con depresiones,
vemos a personas con serios problemas, inclusive en la economía. Todo eso es parte de un fracaso. Los fracasos económicos también mucho tiene que ver con maldiciones, las malas administraciones, todo este tipo de cosas desafortunadamente es parte de lo que es las maldiciones. Vamos a ver, hay un verso bíblico que no quiero que se me escape y es que para mí es clave y está en el libro de Proverbios, vamos a ver, en el capítulo 26 y quiero sí leerlo porque creo que nos da a nosotros como en el clavo, por decirlo como con este tema. Pues Proverbios 26, en el verso 2, dice así, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si a nosotros por alguna u otra razón, que si por alguna u otra razón nosotros pues estamos acarreando con tipo maldición, pues eso no llegó por nosotros así como por rebote. No es que estoy acarreando una maldición porque ya me la encontré en el camino, me tropecé con ella, se me embarró en el zapato, no, no, y la misma palabra dice, no viene pues sin ninguna causa, eso es porque definitivamente algo hicimos nosotros que aquello nos está afectando. Ahora bien, tenemos que entender que ciertamente, así como nosotros, pues obviamente captamos, pues somos como esponjas en cuanto a la maldad, parece mentira, pero el ser humano como que se le es más fácil el asunto del pecar que el hacer el bien. Pues también hay que entender que definitivamente, pues es muy fácil también poder cortar con aquello, pero yo tengo que entender primeramente qué es lo que me está afectando a mí. O sea, sí soy del pensamiento que hay que entender qué es aquello con lo cual yo me voy a enfrentar o con lo que me estoy enfrentando, porque no podemos nosotros contrarrestar algo que no conocemos. Ahora bien, áreas que definitivamente puedan afectarnos las maldiciones, bueno, son muchas, pero creo que por lo menos voy a mencionar unas tres para no extenderme yo demasiado, pero la primera área que definitivamente las maldiciones afectan nuestra vida es en la pérdida de identidad. Ya conocer la verdad, la palabra de Dios dice, conoceré la verdad os hará libres. Entonces, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que dice que de modo según está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y ya todo lo que el resto del verso dice, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Entonces, quiere decir que ya en ese momento, ya yo tengo una identidad de hijo, ya yo soy hijo, ¿verdad? Y como hijo heredero, naturalmente. Entonces, cuando yo ya como conocedor traigo una maldición a mi vida, entonces ya yo ahí, a partir de ahí estoy perdiendo una identidad. Lamentablemente nosotros mismos nos salimos de la cobertura de Dios. Y entonces, de ahí, eso afecta la identidad de hijo, como les decía, desafortunadamente ya no estamos tan seguros si realmente Dios está conmigo, si realmente Dios me está ayudando, porque de ahí, naturalmente vamos a empezar a ver cosas negativas en nuestra vida. Vamos a ver afectaciones en nuestra vida y entonces vamos a checarle todo eso a Dios, que ya Dios no está conmigo, ya Dios se olvidó de mí. Y desafortunadamente, pues no es que Él no esté ahí, lo que pasa es que de ahí no puede habitar donde está el pecado. Creo que es lo mismo que les decía, al final Dios es inmutable y Dios no cambia. Eso es algo que es más que conocido. Dios no cambia y la inmutabilidad de Dios se manifiesta con con cualquier aspecto de nuestras vidas. En el libro de Génesis, vamos a volver nuevamente, en el capítulo 3, vamos a estar cerca ahí nuevamente ahí, permítanme llegar yo por ahí, en el capítulo 3, permítanme llegar ahí yo, capítulo 3, y en el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
esta parte de este verso nos da como el entendimiento de que, ok, ya ellos habían pecado, entonces naturalmente pues ya les fue abierta esa parte, esos ojos en cuanto a lo que era pecado, entonces ya al ver a Dios, ya el mismo pecado los acusa. Esto es un tema que, esto es una expresión que yo uso mucho y lo converso con mi esposa. El mismo pecado nos acusa a nosotros. Mira, de repente, no sé, se me ocurre pensar como ejemplo, cometiste adulterio y entonces, por alguna razón, entonces empezás a ver el miedo de que tal vez lo hiciste solo una vez como una aventura y desafortunadamente eso viene en la mente tuya y entonces hay muchas cosas de repente de aquel pecado que a vos te da miedo que naturalmente tu esposa misma se entere. No sé, llámese si el asunto empezó por mediante una llamada, no sé, un mensaje, que entonces las personas tienen este serio problema que ya el teléfono no queda en cualquier lugar, ya el teléfono no hay esa aquella libertad de que cualquier persona pueda tomarlo. Si lo vemos a nivel de alcoholismo, no es muy diferente. Entonces ves como alguien que va y se toma un trago no sé, aquí le llamamos guaro, cerveza, para llegar a su casa, entonces se comen un montón de confites, de chicles, aquí hacen unos menjurjes que usted no tiene idea, se mastican unas ramas de ciprés para que según lo que dicen el ciprés le quite un poco, bueno, ustedes no tienen idea, porque el mismo pecado te está acusando. Y inclusive llegas a la casa muy probablemente y te digan, no sé, que tal vez el olor es inevitable, el olor del alcohol, yo creo que de una u otra forma siempre va a salir como el olor del cigarro, porque son olores muy peculiares. Sí. Y yo no creo que sea tan fáciles de poder ocultar. Nunca fumé yo, gracias al Señor, pero son olores que creo que son tan peculiares que es poco probable que usted los pueda esconder. Y entonces eso mismo te viene acusando. Y desafortunadamente empezamos, inclusive, aparte de traer ese tipo de situaciones, empezamos con la mentira, ¿verdad? Entonces ya ahí, ya le vamos sumando, le vamos poniendo peso al asunto. Entonces ya perdemos la identidad como hijos, lamentablemente nosotros mismos nos vamos saliendo de la cobertura de Dios. Y entonces empezamos a llenar el saco de nosotros, ya no con lo bueno, sino con desafortunadamente aquello que ya es totalmente negativo para nosotros. Otro punto en el cual pues también las maldiciones afectan nuestras vidas es en un asunto de ya no de unidad, sino de divisiones. Empezamos a tener divisiones ya dentro de nuestras familias, este, primeramente con Dios, ¿verdad? Porque entonces ya perdemos la comunión con Dios. El pecado, lamentablemente, es como una, no sé, como una división, como una pared, como una manta que se pone entre Dios y nosotros. O ponemos, no se pone, que nosotros ponemos entre Dios y nosotros. Y entonces ya a partir de ahí, ya empezamos con divisiones, ya no tenemos la misma intimidad con el Señor, ya empezamos a alejarnos de Él. Y a partir de ahí también con las personas muy probablemente de familia, hay ciertos pecados que desafortunadamente empiezan a acarrear división dentro de la misma familia, dentro de compañeros, dentro de la misma congregación, pero hablando siempre, y si hablamos de personas, hablando siempre de personas conocedoras. Entonces empezamos a tener ese tipo de divisiones, inclusive pues por peleas, por odios y por este tipo de cosas, ¿verdad? Que acarrean las mismas maldiciones. El libro de Isaías, que ahí quiero también que podamos ir un momentito, en el libro de Isaías, permítanme llegar a mí, en el capítulo 59, 59 y en el verso 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y el verso 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Y todavía el verso 4 es un poquito largo y desafortunadamente muy cierto. Dice, y no hay quien clame por la justicia de quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y ahí sigue bajando, ¿verdad? Creo que ahí podríamos seguir. Creo que el tema en en el libro de Isaías, en este capítulo, es bastante claro. Y entonces, desafortunadamente, pues empezamos con un serio problema. Al final quedamos solos, ¿verdad? Porque te das cuenta que tal vez hay personas que han estado siempre con vos y ustedes mismos se han cargado de ir alejándolos,
y ya no tenés de repente el mismo apoyo que tenías, el mismo consejo que de repente existía en aquel tiempo. En el tercer punto, que afecta a las maldiciones de nuestra vida, yo, pues, aunque hay más, pero yo al menos saco esos tres, pues, así como pilares, es la salud. Desafortunadamente, muchas personas desconocemos que las maldiciones acarrean en nuestras generaciones y en nuestra vida, enfermedades, infecciones y todo este tipo de cosas. Ahora, las enfermedades, tal vez no es necesario tal vez detallarlas tanto, pero sí creo que generalizar que hay enfermedades espirituales, ¿verdad? Hay enfermedades mentales y hay enfermedades físicas. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos en lo espiritual, pues naturalmente ya es la división o el rompimiento completo de mi intimidad con el Señor. Ya ahí ya entro en un problema, ya me empiezo a enfermar, ya dejo de ser aquella persona. Ahí aplicaría, creo que podríamos usar, aunque no necesariamente sea así, pero podríamos usar aquel verso donde dice que allá en el libro de Apocalipsis, cuando Juan le escribe la carta a las diferentes iglesias donde habla de que se ha dejado el primer amor. Por lo general siempre sucede. Creo que ya con ciertos años, ¿verdad? Ya uno diría la palabra de Dios militando en el evangelio, pues vamos perdiendo aquello, pero no necesariamente quiere decir que nos alejamos. Entonces aquel fuego, aquel ardor, ¿verdad? Por Dios, ya empieza pues naturalmente a ser un poco menor. Y cuando nosotros hablamos de líneas de enfermedades espirituales, entonces todavía estamos hablando de un serio problema, porque ya no oramos, ya no estudiamos la Biblia, inclusive ya no hay nada, no estamos haciendo absolutamente nada que a nosotros nos pueda acercar al Señor. Leer libros muy probablemente que tengan pues motivaciones referentes a la Biblia, ni nada por el estilo. Y entonces empezamos a vivir ya como lo hacíamos de repente hace muchos años atrás, cuando estuvimos sin Cristo. Cuando hablamos de las enfermedades mentales, entonces cargamos con los problemas de estrés, de la ansiedad, ¿verdad? Hablamos de depresiones, y todo esto nace a partir inclusive de los serios problemas económicos, muy probablemente. De repente pueden ser personas con muy buenos salarios, pero tienen una tan mala administración, desafortunadamente, que pues empezamos con serios problemas, nos vemos siempre sin dinero, sabiendo que no nos alcanza el salario de la semana, la quincena, al mes, no sé, depende de cómo alcancemos nosotros los pagos. Pero también todos estos productos, eso sí, ese es un tema muy largo, porque inclusive las maldiciones también acarrean por no ser obediente a Dios en cuanto a lo que son los diezmos y las ofrendas. Definitivamente, muchas personas tienen posturas diferentes de esto, pero yo sí estoy seguro que en la parte de las finanzas eso es algo sumamente importante, ser obedientes al Señor con lo que son diezmos y ofrendas. Creemos que tal vez ya los diezmos y las ofrendas fueron abolidas, entonces hay una postura pues bastante estructurada en cuanto a este tema, pero yo sí estoy claro y definitivo de que si nosotros nos permitimos ser obedientes al Señor, entonces, nosotros en ese tema, nosotros veremos pues la bendición de Dios para con nosotros. Al final de cuentas, Amén. no es lo que a mí me dicen, ¿verdad? Sino es lo que yo hago de acuerdo a lo que Dios mismo a mí me dice, no es lo que me impone. Inclusive, pues en la iglesia es muy claro el tema y en realidad se dice que se toca el tema de que el asunto de los diezmos y las ofrendas es un asunto del corazón. Eh, Como todo en nuestra vida espiritual, todo está en el corazón. Ujú. Es una decisión mía, porque de ahí la misma palabra dice, si vas a dar con dolor, mejor no vas nada. ¿Verdad? Definitivamente creo que en este tema es así, damos con amor porque al final de cuentas, si lo analizamos, si nosotros desmenuzamos este tema, yo te digo, mira, tenés trabajo y por quién es que tenés el trabajo. Ujú. Cierto, de repente aquí mi hermano con sus habilidades en la parte de la informática, bueno, ¿y quién te dio las habilidades, verdad? ¿Quién te dio los dones? ¿Quién te dio el talento? ¿De dónde nace inclusive el desarrollo de todo el resto de habilidades que no solo tenés hoy, sino que las que vas a venir adquiriendo de igual forma en otras áreas laborales? Y entonces, y de ahí, pues por consiguiente, ahí hay una retribución económica por el esfuerzo, ¿verdad? Por las horas de trabajo, inclusive si estudiaste, entonces de ahí, pues estudiaste para tener una retribución naturalmente. Pero todo viene de Dios.
Dios es el que pone en el corazón de tu jefe que te dé el salario que tienes hoy, aunque de repente existan estándares. Bueno, todavía iríamos más atrás. Dios puso en el corazón de alguien poner alguna legislación, muy probablemente, de que diga que ese trabajo pues tiene que tener determinado salario. Y entonces te das cuenta cómo Dios realmente actúa en todo. Dios no está excluido de nada. Nosotros somos quienes excluimos a Dios de las diferentes cosas y áreas de nuestra vida. Y entonces ahí es donde debemos de tener mucho cuidado en la parte mental. ¿Y por qué la parte mental es de sumo cuidado? Bueno, porque entendemos que es como que el campo de batalla del adversario. No es nada, si hablamos de este mismo tema. Ahora, no es que hay que hacerlo, al final vuelvo y repito, es un asunto de corazón. No ayudemos a aquella persona que está en necesidad, ¿para qué? Si al final de cuentas te vas a quedar no sé, sin dinero, o vas a tener menos dinero, muy probablemente, para algún gusto, y cosas por el estilo. Entonces vienen aquellos ataques a la mente de nosotros, y una vez más, sacando el problema de que ya por nuestro pecado, ya nuestra mente ha sido distorsionada, entonces empezamos a creer muy probablemente aquellos pensamientos. ¿Cuántas veces actuamos de acuerdo a lo que pensamos y eso que pensamos no está naturalmente llevado a la palabra de Dios? Por eso es que la Biblia es muy clara donde dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos, dice la Biblia, a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y muy pocas veces lo hacemos. O llevamos aplicando ese verso bíblico lo que nos conviene, ¿verdad? Que también desafortunadamente como seres humanos tendemos a usar ese mecanismo que es lo que me conviene, lo que me hace pues de repente verme bien o sentirme bien o al menos tranquilo. Y entonces tenemos una falsa tranquilidad muy probablemente. He escuchado personas en congresos, en seminarios, decir que, inclusive hace poco escuchaba a un pastor en un seminario decir que en algún momento él tenía un carro, había guardado el dinero para un carro, comprarse un carro más moderno que el que tenía, y ya tenía el dinero, ya estaba para nada más hacer la inversión, y que recibió de parte de Dios que ese dinero tenía que dárselo a determinada persona. Y entonces que naturalmente pues era una cantidad de dinero importante, y entonces entra la duda de si es Dios, ¿verdad? O si soy yo, ¿verdad? Que está trabajando en esa parte. Y entonces esta persona contaba que, bueno, que se vio en un serio dilema porque naturalmente pues lo puso en duda. Y durante todo el día ese, o los días de seminario que estuvo, dice que no quería, en cierto modo él se negaba a hacer caso, hasta que definitivamente pues Dios le habló por medio de otra persona en un área específica que él a nadie le había contado y que esta persona tampoco conocía. Y entonces, bueno, y se dio cuenta que definitivamente sí era de Dios y tomó la decisión de ir y sacar su dinero, ¿verdad? Y se fue con su esposa, habló con la esposa y pues le contó lo que Dios le había mostrado. Igual pues tuvo que explicarle porque vamos al mismo punto de la esposa también entra en duda, ¿verdad? Era una cantidad de dinero considerable, pero él terminó siendo obediente, a pesar de todas las dudas, ¿verdad? Eso sí. Entonces vemos cómo definitivamente es esto mismo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿verdad? No necesariamente todo es de Dios en esos asuntos. Aunque yo sí creo que definitivamente en el tema de la oración, ¿verdad? Y en el tema del diezmo, si vos sentís de hacerlo o darlo, eso definitivamente viene de Dios, porque el adversario nunca te va a pedir que estés orando. El adversario nunca te va a pedir oración. De eso es algo que siempre lo vamos a entender. El adversario va a pedir que no ores. El adversario va a poner todo lo necesario para que no ore en la noche del sueño, el cansancio y demás. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el diezmo de ahí, empezar a buscar todos los pretextos posibles, guardar, no hablo solamente de diezmo, inclusive ayudar a otras personas. Veremos siempre todos los pretextos posibles para que nosotros pues no nos desprendamos, porque al final, para el adversario muy conocido, que la Biblia dice que es más bienaventurado de dar que recibir, ¿verdad? Y, claro, hay que saber entenderlo, ¿verdad? Con la sabiduría del Señor en este tema. Nosotros, por ejemplo, pastor, en ese tema de la ofrenda y el diezmo, estamos ayudando a un pastor misionero. Nosotros estamos ayudando a un pastor misionero que él pues, ha plantado muchas iglesias y lo conocemos muy de cerca.
hemos convivido con él y realmente pues ha sufrido bastante su familia porque ahorita, por ejemplo, él acaba de dejar en un estado una iglesia que ya hizo, la dejó con terreno comprado, la iglesia construida, ya capacitó a un hermano y lo fue pastor, y él ahora está en otro estado comenzando desde ceros. O sea, desde no tener nada, ni una silla, y él, imagínese, pues difícil para estar cambiando de residencia y sus muebles, y él es una persona ya adulta, de la tercera edad prácticamente, y batalla, usa de hecho un bastón porque él está enfermo de una pierna. Entonces nosotros estamos ayudando para su ministerio. Muchas personas le ayudan, de muchas iglesias, pero nosotros tomamos esa decisión de la ofrenda, destinar una cantidad cada mes para ayudarlo. Ahorita pues es poco, ¿verdad? Pero esperando en el Señor y el rato que Él haga crecer la obra, pues podríamos ayudarle con un poco más. Y es lo que yo les decía a mis hijos, que Dios ama al dador alegre. No, como dice el mismo Malaquías, dice, no por necesidad, ni por, sino que Dios ama al dador alegre. Entonces tú lo das de corazón, pues ahí se va a romper una maldición, ¿verdad? Como usted está diciendo. Sí, en realidad yo pienso que eso es un tema de obediencia, igual como lo radican toda nuestra vida. Creo que nosotros en algún momento pues habíamos tenido pues hay una serie de enseñanzas, duraron un poco más de 3 meses en relación a lo que es la obediencia, ¿verdad? Se titulaba Obediencia Perfecta. No quiere decir que nosotros alcanzamos la perfección, pero No. sí podemos realmente tener la obediencia que Dios solicita a nosotros. Si Él pide obediencia para nosotros determinada, es porque Él sabe que es posible que nosotros la tengamos, ¿verdad? Eso, definitivamente así es. Y a veces nosotros ponemos en duda lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros minimizamos aquello que Dios ha dicho de cada uno de nosotros? A veces lo ponemos inclusive pues en una balanza y a veces eso produce en nosotros un decrecimiento, a veces en lugar de ir en avance, nosotros nos estancamos o al final de cuentas empezamos a bajar un poco más. Ahí en el capítulo, en el libro de Juan, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 9, en el capítulo 9 y en el verso 2. Juan 9:2, ¿verdad? Sí, permíteme. Sí, Juan 9, capítulo 1 y 2. Voy a leerles capítulo 1 y 2. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces vemos que, ahora, bueno, ciertamente hay una respuesta de parte de Jesús en el verso 3, pero aquí sí quiero que quede claro de que, bueno, ves cómo sí definitivamente hay una conciencia plena de todo ser humano de que las maldiciones naturalmente vienen, muy probablemente, pues por generaciones. Nacen en determinada generación. Y es algo de lo que nosotros, ya como para poder entrar a cómo podríamos nosotros, pues, vamos a ver, cortar con estas maldiciones, debemos de entender. Definitivamente tenemos que conocer la raíz, ¿verdad? ¿De dónde es que está llegando esa maldición a nuestra vida? Escuché en algún momento a una persona, no sé, no sé, no sé, algunos años, no recuerdo en qué momento, pero esta persona decía que ellos adoptaron en algún momento bueno, a una niña, ¿verdad? Ellos pues no podían tener de forma normal hijos, entonces pues ellos decidieron ser padres pues, por adopción. Y resulta ser que pues, adoptan una niña con todas las situaciones desde pequeña, a ellos les dicen o les cuentan de más o menos de dónde es que proviene la niña, un poquito de la familia de ellos, de la mamá, una persona con problemas de alcoholismo, de drogadicción, que el papá, pues hasta donde conocieron, desafortunadamente, pues en la cárcel por robo y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí en Costa Rica, este tipo de organización que se encarga, pues digamos que de buscar adopciones a niños así, se llama el PANI,
Y entonces resulta que esta organización pues logra encontrar en esa familia a los padres sustitutos o adoptantes de esta menor. Y ellos pues les agrada a la niña y adoptan a la niña. Pasan los años, ellos pues les dan una educación normal, les dan una educación buena, un tipo de vida económica pues bastante buena. Esta persona crece, es una adolescente y ya empieza con conductas, ¿verdad? Normales, ya aquí vendríamos ya en el plano espiritual, de las maldiciones generacionales, ok, ya empieza con problemas de alcoholismo, con problemas de rebelión, ya esta niña se escapa del colegio, ya esta niña tiene inclusive problemas a nivel vamos a ver, de alcoholismo y de drogadicción, donde los profesores llamaban a estos señores y les decían que esta muchachita se fugaba de clases y la encontraban drogándose, la encontraban con hombres. Cuando ellos pues tratan pues digamos que de asumir un poco algo de autoridad sobre ella, entonces ella responde para con ellos de una forma, creo yo, que un poco pues malagradecida, pero viéndolo desde el plano espiritual, nos damos cuenta de que es parte de lo que ya ella viene acarreando. No tiene culpa ella, bueno, sí, es cierto, desafortunadamente ella no tiene la culpa de que sus progenitores trajeran esa maldición y no sabemos si nació en los papás de ella o si nació más atrás aún, ¿verdad? Y entonces al final esta joven pues termina yéndose de la casa, termina teniendo hijos en la calle, viviendo en la calle, inclusive está prostituyéndose después de todo un estilo de vida que le habían dado, ¿verdad? Una educación y demás, pero ella pues se inclina por lo malo, por lo que desafortunadamente a ella la vino muy probablemente, vamos a ver, gobernando, que fueron las maldiciones. ¿Por qué? Porque no hubo una generación que dispuso a romper aquel eslabón de la cadena. ¿Verdad? Y eso es un serio problema para las personas que adoptan, ¿verdad? Porque no conoces y de repente tal vez no sabes, Sí, claro. inclusive no tiene uno la sabiduría de cómo de repente actuar en este tipo de casos. Cuando ya son nuestros familiares, cuando ya somos nosotros mismos, ¿verdad? Los que conocemos qué es lo que está sucediendo en nuestras familias, pues definitivamente es importante, creo que en algún momento lo comentábamos, no sé si hace 2 semanas, Sí, hace dos es semanas. importante ir a la raíz, ajá, es ir a la raíz, ¿verdad? De aquella maldición. Tendré que trasladarme muy probablemente allá al árbol genealógico y ver si realmente el problema radica en mi bisabuelo o en una generación anterior o 2 generaciones anteriores. En algún momento nosotros tuvimos, hace varios meses, sí, por ahí creo que el año pasado, si no me equivoco, tuvimos una conversación ahí, mi esposa y yo, de una situación que estaba aconteciendo, pues por el lado de la familia de ella. No entendíamos muy bien qué era lo que estaba sucediendo y entonces, pues, el Señor empieza a hablarnos por medio de otras personas. Increíblemente, hubo una persona que viene y toca el tema sin ni tan siquiera conocer nada, sin mencionar nada. Entonces, definitivamente nos dimos cuenta que era de Dios y entonces esta persona, pues, nos hace varias menciones. Yo me siento con mi esposa, empezamos a conversar y definitivamente empezamos a ver cómo Dios empieza a iluminarnos, empieza a darnos pues como el discernimiento y entonces pues mi esposa empieza a conversar y empieza como a desmenuzar para atrás las cosas, ¿verdad? Y empieza ella como pues vamos a ver, a contar, ¿verdad? Todas aquellas etapas, muy probablemente de aquellos momentos. Y empezamos a darnos cuenta de que definitivamente había un serio problema en sus generaciones anteriores y que eso venía afectando naturalmente pues las nuevas generaciones, ella y la hija, digamos, los hijos de ella en determinado tema. Y entonces hubo que empezar a hacer una renuncia, ¿verdad? A todo aquello, porque naturalmente pues no fue mi esposa la que cometió, digamos, o la que abrió el portillo, ¿verdad? La que portilló el vallado, como lo dice el libro de Ezequiel, pero sí, ciertamente sí, ella, Dios le había dado a ella porque fue a ella quien le muestra todo. Entonces Dios le da a ella, pues básicamente la asignación, podríamos decirlo como, para que sea quien corte con todo. Entonces, creo definitivamente que entonces tenemos que conocer la raíz, ¿verdad? Entender en dónde fue que nació,
A veces es difícil. De mi parte, de la parte de mi familia, igual yo podría contarles mucho, pero la parte de lo que es adulterio, en mi familia se dio mucho, se vivió mucho. Aunque hoy es un tema como de moda, ¿verdad? Desafortunadamente, pero a nivel espiritual, desafortunadamente trae desenlaces fatales. Y mi familia pues tenía serios problemas con el adulterio, ¿verdad? Mi bisabuelo, un señor que en mi vida ni en foto conozco, ni sé quién es, ¿verdad? Pues por comentarios de mi abuelo, pues entonces yo me doy cuenta, ¿verdad? Que esta persona pues es relativamente una persona económicamente muy acomodada, con mucho dinero, y que pues por adulterio pierde todo, entonces deja pues a mi bisabuela y a los hijos de ella, que es mi abuelo y todos los hermanos de él, pues digamos que en una seria situación económica por tema de adulterio. Y ok, entonces eso pasa a la siguiente generación, que es la generación de mi abuelo. Mi abuelo, pues no conozco, tengo que reconocerlo, yo no conozco de mi abuelo que él haya cometido adulterio, pero sí familiar, hermanos de ella, hermanas de él, ¿verdad? Con este serio problema. Y a partir de ahí se viene la generación siguiente, que es la generación de mis papás, de mi papá, pues ese familiar mío por parte de modo paterno. Y entonces, y mi papá, pues, 20 resto de años de casado con mi mamá y comete adulterio y se termina yendo de la casa. Entonces tiene un montón de años de vivir con otra persona. Ya se divorcia mi mamá y él se va y se casa con otra persona y hoy tiene, digamos que otra familia, ¿verdad? Y mi mamá, pues ahí está en su casa sola. Entonces vemos cómo este tema del adulterio ha venido, ¿verdad? Ha venido desafortunadamente trabajando en las generaciones. Cuando yo vengo a Cristo, ¿verdad? Yo sí logro ver, antes de conocer de Cristo, yo logro ver esas similitudes, pero no logro entender nada. Yo lo veo como simples coincidencias. Cuando ya yo vengo a Cristo, pues entonces definitivamente en Dios me toca, por ya conocimiento, empezar a romper con todo aquello, porque definitivamente yo eso no lo quiero para mi familia. Inclusive no lo acepto. Yo soy muy directo. Yo cuando yo hablo de adulterio, yo sí soy muy, de repente hasta brusco para hablar, pero creo firmemente en que no hacer las cosas porque te resbalaste ahí en una cáscara de banano, sino que ya eso yo usted lo venía meditando, ya eso es un asunto que usted venía haciendo o venías abriendo Sí, claro. esa puerta con tiempo, ¿verdad? Entonces no es un asunto como que me topé con la persona y sucedió. No, no, eso es mentira, ¿verdad? Eso yo no lo creo más, inclusive yo no lo creo, personalmente, ¿verdad? No digo que es así, yo no lo creo. Sí, estoy de Pero acuerdo. así también a nivel de otro tipo de maldiciones, el alcoholismo. Desafortunadamente el alcoholismo también, ¿verdad? Mi familia vino, ¿verdad? De generaciones, inclusive pues me toca a mí, ¿verdad? Tal vez yo no vivo en una calle, ¿verdad? No duermo en una calle, pero sí me toca a mí, ¿verdad? En aquellos años de juventud, hasta que igual forma, bueno, yo vengo a Cristo y acepto a Jesucristo y entonces rompo con todo aquello, ¿verdad? Entonces, ok, ya yo sé que yo rompo con eso y mis generaciones siguientes pues ya no van a tener ese tipo de problemas. En mi familia, ¿verdad? Igual, hay serios problemas inclusive de abusos sexuales, creo que en algún momento creo que con usted lo había compartido. Entonces Sí, viene sí. un tío abuelo mío y abusa de mi tía, ¿verdad? Y todo este asunto, y luego eso sigue trasladándose a las siguientes generaciones, y un hermano de mi papá viene y abusa de mi hermana menor, ¿verdad? Y entonces, claro, imagínate, y uno lo analiza y lo ve al plano espiritual, a nivel bíblico, y te das cuenta que son maldiciones que se vienen dando. Nacieron en un alguien, no sé en quién, pero al ser yo el conocedor, me toca a mí romper con eso, porque yo no quiero que eso pase a mi generación. Yo no quiero que mis hijos vivan el alcoholismo, yo no quiero que mis hijos vivan la drogadicción, como mi familia también existió y existe, inclusive por el lado de mi mamá, serios problemas con eso. Entonces yo no quiero que mis generaciones se vean afectadas. Entonces yo conozco el tema hoy, entonces me corresponde a mí, estoy en la obligación de romper con aquello. Ahora bien, entendiendo bíblicamente, eso sí, de que ya nosotros tenemos autoridad, ¿verdad? Nosotros se nos ha dado una autoridad en el nombre de Jesús, entendiendo de que nosotros ya hemos sido redimidos, ¿verdad? Que es algo que hay que comprender. Muchas personas han aceptado a Jesucristo, han conocido a Jesucristo y vienen y abren puertas
¿verdad? A Portilla en el Vallado, para irme, pues, ser un poco más directo en la palabra. Y entonces vienen y experimentan con cosas que están muy largo de lo que nos aprueba Dios, inclusive lo que Dios repudia, y entonces empezamos a ver un montón de situaciones de nuestra familia. Directamente o específicamente, bueno, el consumo de drogas, problemas en el lesbianismo, prueban con el homosexualismo simplemente como una simple, vamos a ver, mm, no sé, como una curiosidad de repente, Sí, sí, ¿verdad? probar, Y probar. abrimos, sí, y abrimos esa puerta y entonces tal vez ya yo, que fui el que por curiosidad abrí esa puerta, no me afectó más, simplemente lo hice por curiosidad y listo. Pero que ya yo marqué una generación, desafortunadamente. Y yo no me doy cuenta, yo marco una generación y si yo no corto con eso, mi generación se va a venir viendo con este tipo de problemas muy probablemente. Y desafortunadamente nosotros nos corresponde ir a darle cuenta al Señor de ese tipo de cosas. Hay cosas peores, inclusive, ¿verdad? El ocultismo, trabajos con brujerías y todo este tipo de cosas. Y desafortunadamente, nos vemos todavía en situaciones peores, ¿verdad? Allá creo que en el libro Josué, en el capítulo 6, más permitime, no sé, vamos a ver si encontramos el libro Josué, en el capítulo 6, en el capítulo 6 y en el verso, permitime a ver si me ubico bien, capítulo 6, verso 18, Josué 6, 18, dice así, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Eso se lo decía Josué a su pueblo. Y cuando habla de anatema, el anatema es maldición, ¿verdad? La definición de anatema es eso, es algún objeto de maldición, es algo de maldición. Entonces, creo que con este verso a nosotros Dios también nos está diciendo, ¿verdad? Que nos guardemos de la maldición. Creería yo todavía, pues no agregarle a la Biblia, pero sí creería todavía entenderme ahí que no pruebe, que no toque ni pruebe, ¿verdad? Nada que sea anatema, que sea maldición, porque ya lo conoces. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos trayendo para nuestra vida es maldición. Ahora bien, el romper y renunciar con una maldición generacional del linaje de, aquí eso sí, tiene que ser desde el linaje de donde inició. O sea, yo no puedo decir, ok, yo rompo con la maldición en mi vida, ¿no? De ahí, porque al final de cuentas eso es como, yo creo que no sé si en algún momento nos lo comentábamos, eso es como podar un árbol. Vos podás el árbol y entonces le quitas las hojitas secas y demás, pero la raíz está abajo. Ese árbol sigue levantando, ¿verdad? Las raíces se siguen engrosando y el árbol sigue creciendo con más fuerza. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender desde dónde, desde cuál linaje, ¿verdad? Es donde nace la maldición, que es lo que yo les explicaba ahora. A partir de ahí nos damos cuenta, inclusive, cuál es el método en el que nosotros vamos a trabajar en cuanto a la renuncia, entendiendo de que nosotros vamos al mismo punto, nosotros somos pues nueva criatura, ¿verdad? Como lo decía ahora, que la Biblia nos lo expresa en 2 Corintios 5 y 17. Ya nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Aunque a nivel natural, a nivel de la sociedad, nosotros tenemos un árbol genealógico para atrás, pero a nivel espiritual, nuestro árbol genealógico nace a partir del momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Ya nosotros dejamos toda aquella naturaleza pecaminosa y todo este montón de situaciones que nos afectaban. ¿Por qué? Porque entendiendo de que allá en el madero, ¿verdad? Allá en la cruz, todas las iniquidades fueron clavadas, hay que dar, ¿verdad? No hay una maldición anterior que me pueda afectar a mí si yo definitivamente acepté a Jesucristo, si definitivamente yo tuve un encuentro con Jesucristo. Allá en el libro de los Salmos, igual no quiero extenderme mucho por la hora, pero creo que estamos con buen tiempo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 109, es decir, lo tengo bastante bien, en el capítulo 109 y en el verso 17, dice lo siguiente. Capítulo 109 y verso 17. Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición
y ella se alejó de él. Y dice, se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Qué difícil es entender bueno, no difícil entenderlo, qué difícil es asimilarlo, ¿verdad? Amar la maldición. Desafortunadamente, una vez más lo digo, se nos hace más fácil hacer lo malo Sí. que hacer lo bueno, ¿verdad? Sí, claro, Desafortunadamente, es un tema muy difícil. Ahora bien, parte de la forma en la que nosotros debemos de romper las maldiciones es, bueno, encontrar en dónde está la raíz, naturalmente. Perdonar, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Hay que perdonar, más aún si existieron abusos sexuales, ¿verdad? Que inclusive llegaron hasta mi generación, o me han golpeado a mí, o han golpeado a uno de mis hijos. Eso a veces también implica de que yo cierro mi corazón a perdonar. Entonces creo definitivamente que perdonar a de donde inició aquel linaje, y no solo perdonar al que abusó muy probablemente de mí o abusó de alguno de mis hijos, sino perdonar al linaje de donde inició este tipo de maldición es sumamente importante, ¿verdad? Yo creo que al final y es un asunto de sinceridad de corazón, porque delante de los hombres, pues es muy fácil decir, no, ya yo perdoné, pero Dios definitivamente sí sabe si en el corazón uno perdonó o no perdonó. Bendecir a aquellas personas, pues orar por misericordia, definitivamente, aunque Dios sabrá, y vamos al mismo punto desde el inicio, Dios es justo y Dios actúa con justicia, ¿verdad? Para todos, sí, claro. inevitablemente. El libro de Isaías habla vamos a ver, de que todo aquel pacto de muerte ha sido anulado. Además, en el capítulo 18, sí, vamos a ver del libro de Isaías, y perdón por llevarlos por la Biblia, pero para andar por muchos lados de la Biblia. Vamos a ver, en el capítulo 18, no, perdón, para ver. No, es en el capítulo 28, discúlpeme, un 10 más adelante, el capítulo 28, y es en el verso 18, eso sí. Sí, ahí fue donde me confundí yo. Capítulo 28 y verso 18, y dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea que aquí en la parte, principalmente es la parte A del verso, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. Eso definitivamente cuando nosotros hacemos la renuncia ya que el pacto que muy probablemente otra persona había hecho ya para nosotros, definitivamente ya no va a tener vamos a ver, ya no va a tener efecto. Y a partir de ahí, entonces empezamos a ver ya como una luz diferente. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver promesas de parte de Dios. Allá en el libro de Malaquías, creo que en el capítulo 4 habla donde dice que Dios hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Y vemos cómo, bueno, que ya a partir de ahí tiene que arrancar ya no un punto de división, sino un punto de unidad en el Señor. Entrar en el orden de Dios, que es definitivamente lo que a nosotros nos corresponde. Y cuando entramos en el orden de Dios es en obediencia. Aunque nosotros no hayamos cometido aquella falta de maldición, pero si Dios está pidiendo que seamos nosotros los que cortemos con aquello, entonces de forma diligente definitivamente tenemos que investigar, ¿verdad? Para llegar a la raíz de todo lo que, de todo lo que está sucediendo en la vida de nosotros. Creo que definitivamente, pues, son cosas que parecieran de repente simples, pero que sí requieren un compromiso de corazón en cuanto a este tema. Sí, amén. Por otro lado, definitivamente creo que el no juzgar, nosotros no estamos en posición de sentarnos en silla, pues. Vemos a familias padeciendo serios problemas y creo que nosotros pues no deberíamos de juzgar. Primero que todo, pues nosotros tenemos generaciones que se vienen levantando. Mira, yo hablo mucho con mi esposa de ese tema, ver jovencitos hoy lamentablemente con serios problemas de drogadicción y otras cuestiones y uno dice, bueno, desafortunadamente pues están padeciendo eso, pues no por gusto, pero sí por un serio problema, de repente inclusive de formación bíblica, ¿verdad? Pero
es un asunto de oración para con ellos, y creo que firmemente es algo en lo que nosotros debemos unirnos en oración para que aquellas personas sean liberadas y definitivamente puedan alcanzar la plenitud de Jesús en sus vidas como nosotros la estamos experimentando, ¿verdad? Sí, amén. Y sí, sí, es verdad. Ya no porque hablo a veces- más, hablé mucho. no, pastor, al contrario, nos edificó bastante porque yo, la verdad, yo sí tenía muchas dudas sobre esto y personalmente aquí en la familia tenemos que ponernos a examinar ciertas cosas para que esas maldiciones se corten. O sea, es verdad eso. Mi esposa y yo ya hemos visto algo de eso y habíamos en alguna ocasión hace mucho visto el tema, pero no tan profundamente como ahora.